Buen día a todos, espero que estén muy bien. Veníamos hablando de la cultura griega, algunas de sus características. Vamos a empezar a hablar de lo que es el Imperio Romano. Para tratar de comprender al Imperio Romano vamos a definir tres ejes temáticos. El primero es el geográfico. El geográfico tiene mucha relevancia porque se van a desarrollar los romanos en la península itálica, que es esa botica que parece que estuviese pateando una isla, que es Sicilia. La península itálica va a ser conocida también como el Lacio, está cerca de la península del Peloponeso y del Ática, que es donde se va a desarrollar principalmente la cultura griega. Están separados los romanos de los griegos por el mar Adriático. Entonces es muy importante tener en cuenta eso porque los romanos son los grandes herederos de la cultura griega, van a copiar y modificar muchas de las costumbres, tradiciones y avances que tienen los griegos. Segundo eje van a ser los desarrollos de ingeniería. Los desarrollos de ingeniería están pensados en términos de bienestar y una de las formas de entender el bienestar para los romanos era conseguir tierras para recursos y para mantener un territorio común. Es decir, cuando desarrollo una vía, estoy pensando es en tener una comunicación rápida y práctica con un territorio que ha sido conquistado para tener un mayor control. Parte de eso, todo lo que tiene que ver con el bienestar, acueductos y demás, y las mismas construcciones como el famoso circo romano, los coliseos, son parte de la vida cotidiana de los romanos. Y finalmente lo que va a ser el desarrollo político. Ese desarrollo político va a tener muchas variaciones, pero hoy día ese desarrollo político son las bases de lo que va a ser en Occidente la constitución de las repúblicas. Entonces, como los romanos copian a los griegos, algunas cosas las van modificando y sobre la marcha se van dando. Más allá de la historia como tal, que la podemos encontrar en muchos recursos audiovisuales, YouTube, Internet y demás, pues lo que nos interesa es analizar cómo ese imperio romano tiene que ver con nosotros hoy día. Entonces, en la creación de Roma se están estableciendo unos territorios comunes en el Lacio, pensándose más en términos de república y un rey, pero quien va a ser el fundador es Rómulo, quien termina matando a su hermano Remo y en honor a él es que va a colocar el nombre de esta ciudad. Pero el segundo rey, Numa Pompilio, va a ser como el grande legislador, el que va a ordenar el territorio y que va a dar la base para que más adelante aparezcan figuras como Julio César, que es el primer gran militar que conquista las Galias, y eso va a constituir como la lucha que había entre los romanos y los galos en lo que hoy llamaríamos Francia para constituir el imperio. Julio César pues era brillante como militar, aunque también cruel. No va a ser el primer emperador como algunas personas lo reconocen, él va a dejar las bases para que llegue Augusto. Augusto sí va a ser el primer emperador. Ese primer emperador organiza todo lo que va a ser el imperio como tal, en términos de lo que quiere conquistar, y es decir, establece algunos territorios de lo que hoy llamaríamos la antigua Grecia, las Galias, parte de lo que era la antigua Mesopotamia y Egipto. Posterior a eso van a haber varios emperadores que han sido tildados como locos y crueles. Entre ellos se destacan Calígula, Nerón y demás. Nos interesa llegar hasta los emperadores Flavios, que son los 5 emperadores buenos, hasta llegar a Marco Aurelio, que es como el último de estos grandes emperadores, que va a ser la base. Es decir, estamos hablando desde el 44 a.C. hasta el segundo siglo, es decir, hasta el año 200. Finalizando este siglo es que tenemos como el territorio de paz que ha conseguido el imperio romano. Después es que va a tener un montón de conflictos con los bárbaros. Entonces, ¿qué se establece ahí que nos interese? Es la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es como el manual de convivencia de los romanos, y básicamente va a instaurar cómo se van a ver y comportar los romanos. Entonces ahí aparece la figura del pater familias. ¿Qué pasa? Como ellos heredan la cultura de los griegos tenían algo que ellos llamaban el vicio griego, y era que entre hombres se mantenían algunas relaciones amorosas y sexuales. Los romanos no van a tener mucha afinidad con eso, no van a estar muy de acuerdo con esa parte, y establecen sobre todo una cuestión más patriarcal. Si bien los griegos eran machistas, los romanos ya lo van a establecer como una ley formal. Entonces ahí es donde aparece la figura del pater familias,
y en contexto está apareciendo la figura de los cristianos. En ese contexto, cuando está el emperador Tiberio, es que se empieza a generar lo que nosotros conocemos como cristianismo primitivo, y se va a dar una parte súper importante que va a ser la patrística, es decir, todos los padres de la iglesia cristiana que van a dar la parte doctrinal de esta religión emergente que ha sido perseguida y que en algún momento con Constantino el Grande, por allá en el Edicto de Milán del 313, se va a volver la religión oficial del imperio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué nos interesa del imperio romano? Cómo hereda la cultura griega, cómo desarrolla, y el desarrollo está en el Mediterráneo. Ellos van a bordear todo el Mediterráneo porque esa es como la gran autopista vía de comunicación. Cómo se van a establecer como organización social, las clases sociales que tienen, pero siempre la figura del padre como el hombre que toma decisiones, heredando del ciudadano griego que tenía la ley de sangre y suelo. Solo se era griego si era nacido en Grecia de padres griegos. Los romanos van a ser un poco más flexibles porque están hablando de su territorio en términos de expansión.